Muchísimas gracias por este caluroso aplauso que nos da, nos insufla ánimos para hacer esta presentación de hoy, de este recital de textos y canciones que hemos titulado Latidos de la Tierra, canciones populares y textos desde miradas extranjeras. Somos, como aquí veis, somos un grupo de profesoras de literatura y fonética, la profesora María García Lorenzo, la profesora Eva Estebas y yo, la profesora Ana Zamorano, que estamos acompañadas por un locutor y periodista de radio, de Minaya. Todos pertenecemos a la UNED y ofrecemos hoy este recital para celebrar el Día del Libro en el seno del Congreso de TISLI 26, auspiciado por el Centro Asociado de la UNED en Úbeda, el Ayuntamiento de Úbeda y el Departamentos de Filologías Extranjeras y Sociolingüísticas de la UNED. Queremos agradecer al Ayuntamiento de Úbeda, a su alcaldesa, doña Antonia Olivares, por acogernos en esta ciudad única y extraordinaria y recomendar esta actividad que hoy ofrecemos. Esperamos, la verdad, estar a la altura. También queremos agradecer al director del Centro Asociado de la UNED de Úbeda, Vicente Ruiz, por no solamente hacer posible que estemos hoy aquí, sino también por el maravilloso recorrido histórico ornitológico con que nos obsequió ayer en la tarde. También, muy especialmente, nos vais a permitir que agradezcamos al secretario del Centro de la UNED, a Juanjo Magaña, porque ha hecho posible que hoy estemos aquí, porque nos ha dado un placer enorme tridimensionarle y gracias también porque tenemos un techo sobre nuestras cabezas. Es un enorme placer estar aquí hoy y, por supuesto, agradecer a la organización del Congreso. Gracias a la profesora Elena Bárcena, gracias a la profesora Mariló Castillo y a todo el equipo, Elena Martín Monge, Paz, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Todas compañeras y compañeros del alma que han hecho posible, desde luego, que estemos aquí hoy con ustedes y que podamos ofrecerles este viaje espacio-temporal. También queremos agradecer a José, que está aquí detrás de esa ventana de cristal, porque ha intentado y ha hecho posible que nuestras voces no sean ecos ni acoples. Como pueden leer en el programa de mano, este recital es una reflexión sobre la literatura de viajes escrita por mujeres en un tiempo donde no existía otro medio de comunicación para conocer otras culturas y otras costumbres que viajar o leer los viajes hechos por otras personas. En este imaginario viaje que proponemos por España se recitan relatos de escritoras que con una mirada de extranjeras escribieron sobre este país, sobre España. Son relatos de autoras como Edith Wharton, Virginia Woolf, Ryan, Catherine Lee Bates, Rita Sackville-West, George Sand y un largo etcétera, que tienen en el listado del programa que han podido recoger a la entrada. Todas ellas vinieron a nuestro país por distintas razones entre los siglos XIX y principios del siglo XX. Este es el espacio temporal en que nos situamos. Pretendemos, con estos textos recitados, cartografiar las impresiones sobre las gentes, paisajes y costumbres de nuestro país que dejaron huella en ellas y que quedaron registradas en los almanaques que estas viajeras nos hicieron hacer que llegáramos siempre más allá de lo monumental y de lo pintoresco. Como se constata en el programa, y cito, frente a la perspectiva masculina de otros relatos de viajes, estas miradas de mujer destacan en especial por la atención que prestaban a lo íntimo, a lo doméstico, a los detalles cotidianos y a la realidad de la mujer española. Hemos querido que este recorrido literario de gran parte del territorio sea además un mapa sonoro, un paisaje musical atravesado por canciones populares españolas, algunas de ellas compuestas o musicalizadas por Falla, Granados, Lorca, Obradors o Castelnuovo Tedesco, tan variadas en tono y tan ricas en matices como lo son las propias miradas de las viajeras.
Nos gustaría comentar, para terminar esta introducción, que somos un grupo, como he dicho, de profesoras acompañadas por un locutor de radio. Un grupo que nos hemos embarcado en este viaje, como peces en tierra. Y por ello hemos de señalar que, aunque las canciones son en su mayoría de arraigo andaluz, venimos a esta tierra en voz de una profesora del Pirineo, que siente la necesidad de decir que es del Pirineo cantando canciones andaluzas. Y está acompañada por un coro de lectoras y de lector, que no somos profesionales, que se proponen armonizar un conjunto de textos y canciones que, en un acto de suprema osadía, esperamos que sea de su agrado. De ser así, les pedimos por favor que reserven su aplauso para el final del recital. Y también pedimos que por favor apaguen sus teléfonos móviles, sus tabletas, sus alarmas y cualquier otro utensilio que pueda emitir un sonido no humano. Quien no lo haya hecho aún, pues sí, es ahora el momento, sí. No dejen pasar más tiempo. Ya verán que se puede vivir. Bueno, pues ya liberados de las ondas y sin más dilación, comenzamos. Tres morillas me enamoran en Jaén, Asha y Fátima y Marién. Hubo un tiempo, no sé si se acordarán, en que no existía Internet, aunque nos cueste creerlo, ni era posible llegar a las antípodas en unas pocas horas, ni se disponía de abundantes imágenes, datos y curiosidades sobre otros países de forma rápida y generalizada. El mundo era inmenso y para la mayoría de las personas enormemente desconocido, porque el viaje a lugares lejanos solo les era posible desde las páginas de un libro, ese gran medio de comunicación. Las cubiertas abiertas eran como alas, los renglones carreteras. La literatura, en especial, conformaba los universos que permitían acercar otras realidades, otras formas de ser y estar. Y fue a través de la literatura que, en muchos casos, nuestro país viajó hasta personas que vivían en geografías lejanas, llevándoles una mirada imaginativa sobre caballeros andantes en la Mancha, gallardos guerreros en la Alhambra o pícaros castellanos. Aquello era, sobre todo, una mirada muy masculina. Hoy vamos a mirar a España con los ojos de una serie de autoras que vinieron a nuestro país entre mediados del siglo XIX y principios del XX. Fueron mujeres que contrastaron la visión que se habían formado a partir de la literatura con sus propias percepciones sobre las gentes, las costumbres y los paisajes. Se llevaron estas miradas de vuelta a sus lugares de origen y las transformaron en palabras para seguir contribuyendo a hacer el mundo más cercano y comprensible. Les invitamos a compartir estas miradas. Tres morillas me enamoran en Jaén, Asha y Fátima y Marién. Tres morillas tan garridas iban a coger olivas y hallaban las cogidas en Jaén, Asha y Fátima y Marién. Y hallaban las cogidas y tornaban desmaídas y las colores perdidas en Jaén, Asha y Fátima y Marién. España otorgaba una cierta distinción al viajero inglés y podía considerarse, no sin razón, una aventura insólita y no exenta de riesgos. Aquel pueblo orgulloso, altivo y severo seguía viviendo ensimismado tras la barrera de los Pirineos. La expresión «cosa de España» significaba realmente algo autóctono, peculiar, distinto de cualquier otra parte de Europa. Lo reservado de sus gentes, la austeridad, aquel pozo de secreto oriental inscrito en el carácter español, los separaba aún más eficazmente que la propia frontera de sus montañas.
Para la ocasional viajera inglesa que se adentraba en aquella tierra apartada, la dificultad de aproximarse al corazón íntimo de sus gentes se hacía pronto tan evidente como la belleza exterior del país o el pintoresco aspecto de sus habitantes. Era una época en la que las mujeres todavía vestían con mantilla y mantón en su vida cotidiana y se veían tan bellas con este atuendo como es de esperar con tan inesperados recursos de feminidad. Equipadas con antiguas guías de viajes, más o menos conocimiento de la lengua española y tópicos aprendidos en los relatos de viajeros previos, las extranjeras que recorrieron nuestro país descubrieron por sí mismas los paisajes y las gentes que fueron encontrando. Sus escritos nos ofrecen una profunda observación social, a veces desmantelando ideas prefijadas y otras dejando ver los prejuicios propios de su época. Al igual que los viajeros masculinos, no dejaron de fijarse en lo pintoresco, pero sin embargo percibimos aquí, en sus miradas, una sensibilidad hacia lo íntimo, lo doméstico y lo cotidiano. De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al agua, que van al agua. El de la mula torga, el de la mula torga, el de la mula torga, mamita mía, me roba el alma, me roba el alma. El paisaje se va tornando más y más español. Pequeñas aldeas de piedra dormitaban en los valles más llanos. Reatas de mulas y jinetes solitarios se movían con lentitud por unos caminos sombreados por álamos y blancos como la cal. Por cada mota de sombra había un campesino. Los hombres echaban la siesta, durmiendo a menudo donde les había sorprendido el sueño, con el brazo apoyado en el arado de madera o usando de almohada el mayo de brillar. De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al río, que van al río. El de la mula torga, el de la mula torga, el de la mula torga, mamita mía, es mi marido, es mi marido. Mientras, las mujeres seguían trabajando, figuras vestidas con los colores propios de la recolección, rojo, dorado, púrpura, formando gavillas, barriendo las eras con recias escobas de brezo, atendiendo al rebaño o al ganado junto al río, persiguiendo por la colina a la oveja descarriada, con solo un pañuelo para protegerse la cabeza del terrible sol que llovía. ¡Ay, que me he equivocado! ¡Ay, que me he equivocado! El de la mula torga, mamita mía, es mi cuñao, es mi cuñao. Los aldeanos vascos conducen por los caminos de los montes un pesado carro de bueyes con dos simples discos de madera por ruedas. Toda la estructura, excepto los aros de hierro de las ruedas y los clavos, es de madera, y las ruedas producen, al girar una y otra vez, un chirrido horrible. Es un sonido que el campesino aprecia, sin embargo, porque cree que les gusta a los bueyes y, sobre todo, porque espanta al diablo. En una ocasión, una ciudad de pretensiones progresistas decidió multar a quien introdujese semejante abominación musical dentro de los límites de la población. Entonces, uno de aquellos vascos nacidos libres se levantó al alba, seleccionó el yugo de talla más bella, unció y sujetó con especial cuidado los frontiles o melenas de cuero rojo con que cubría los pacientes ojos de sus mejores bueyes y tomó el camino. Chirrín, chirrán, chirrín, chirrán, derecho a la puerta del ayuntamiento. Pagó allí sus 25 pesetas de multa y luego se dedicó el resto del día a pasear el carro por todas las calles, haciendo oír el rechinar que había pagado. Dicen que mi majo es feo y es posible que sí que lo sea. Los hombres mallorquines que he visto no eran hermosos. No, pero tener a
vista todos lo parecían por el vestido que llevan, el cual les favorece. El que gastan los domingos se compone de un chaleco de seda parrada, recortado en forma de corazón y muy abierto sobre el pecho, así como la chaqueta negra corta y ceñida al cuerpo como un jugo de mujer. En invierno usan con frecuencia un birrete de lana negra que cubre su tonsura, pues ellos se afeitan con los curas la parte superior de la cabeza, sea como medida de aseo, Y Dios sabe que esto no les sirve para gran cosa, sea por devoción. Un golpe de tijeras sobre la frente completa esta cabellera, cortada exactamente a la moda de la Edad Media. cuando hace calor. No llevan más vestido que la camisa y el calzón foliado. En invierno se abrigan con una capa gris que tiene aire de hábito de monje o con una gran piel de cabra africana con el pelo hacia afuera. Cuando marchan en grupos con estas pieles leonadas atravesadas por una raya negra sobre el dorso y que caen de la cabeza a los tobillos, se les tomaría con facilidad por un rebaño que anduviese, la verdad, sobre los pies traseros. Dicen que mi mojo es feo y es posible que sí que lo sea, que amor es deseo que ciega y marea a tiempo que sé que quien ama no ve. Mas si no es mi majo un hombre que por lindo descuele asombre, en cambio es discreto y guarda un secreto que yo poseo en él, sabiendo que es fiel. ¿Cuál es el secreto que el majo guardó? Sería indiscreto contarlo yo, no poco trabajo costará saber. Secretos de un majo por una mujer, nació el lavapiés. Es un majo es. En un libro sobre Picasso, que publicó en 1938 la poeta estadounidense Gertrude Stein, afirmaba que el cubismo no consistía solo en un movimiento de arte abstracto, sino en la proyección de la vida cotidiana y de la arquitectura españolas. Para ella, el cubismo solo pudo nacer en España, porque la propia experiencia vital española era cubista, gracias a los intensos contrastes que creaba la fuerte luz y al modo en que destacaba ciertas formas y ocultaba otras. Pero hay cielos. Una nunca sabe cómo será el día de mañana. Es la luz, sin duda. Un millón de cuchillas han achicado la corteza y el polvo y sale puro color, blancura de las higueras, rojo y verde, y de nuevo blanco del paisaje inmenso, jorobado y perenne. Pero escucha los sonidos del tejado. Cualquiera que el tejado tenga de vidrio, cualquiera que el tejado tenga de vidrio, no debe tirar piedras al del vecino. Primero las palomas agitándose, luego la corriente de agua, más tarde un viejo vendiendo pollos a voces, después un burro rebuznando más abajo del valle. Escucha, y mientras escucha, esta vida al azar comienza a emitirse desde el corazón de una aldea que ha mirado a la costa africana con un aguante intemporal y aristocrático durante miles de años. Pero, ¿cómo decirle esto a la mujer campesina que te ofrece pasar a su habitación con azucenas, que sonríe y que mira por la ventana como si ella también hubiera mirado durante miles de años? Con el vito, con el vito, no me mires a la cara, que me pongo colorada. No me mires a la cara, que me pongo colorada. Dicen que no nos queremos porque no nos ven hablar. Dicen que no nos queremos porque no nos ven hablar.
a tu corazón y al mío se lo pueden preguntar. En Córdoba es tanto el pavimento de sus angostos callejones que caminar por ellos se convierte en una verdadera penitencia. Mientras las casas, encaladas una vez al año, deslumbran nuestros ojos doloridos. No se permite a los carruajes penetrar en las calles concurridas y continuamente los omnipresentes burros nos discuten el paso. Al caer la noche, vemos a los jóvenes junto a las rejas de hierro de las ventanas más bajas para sostener interminables charlas con sus novias que se hallan en casa. Es esta una forma reconocida de cortejo, y aquel que no la adopte no será considerado sino como un pretendiente indigno de amor. Llega mi reja y me mira por la noche un majo, que en cuanto me ve y suspira, se va calle abajo. ¡Ay, qué tío más tardío! Si así se pasa la vida, estoy divertida. Otra vez pasa y se aleja y no se entusiasma. Y bajito yo le digo, adiós, don fantasma. ¡Ay, qué tío más tardío! Si así se pasa la vida, estoy divertida. Las viajeras extranjeras prestaron gran atención a las mujeres españolas. Solían coincidir en sus apreciaciones sobre el complejo papel social que desempeñaban, sometido pero digno. También describieron con detalle sus atuendos y peinados. Por lo general, las facciones de las malagueñas son muy morenas. Las mujeres conservan la costumbre, extendida por igual entre ricas y humildes, de engalanarse el cabello con flores frescas. Al recién llegado les sorprende verlas lucir, sean de la clase que sean, incluso las más pobres, alguna flor delicadamente prendida en su abundante cabellera negra, cuya hermosura resplandece aún más cuando una rosa encendida o un jazmín nívedo contrastan con sus oscuras trenzas. El cabello más sutil que tienes en tu trenzado, he de hacer una cadena para traerte a mi lado. El cabello suele llevarse liso. Los rizos aparecen rara vez, pues no armonizan con la mantilla. Y en ausencia de flores, nunca falta en su lugar un lazo de color vivo que cumple con igual gracia su cometido. Una alcarraza en tu casa, chiquilla, quisiera ser para besarte la boca cuando fueras a beber. Las damas valencianas llevan la cabeza descubierta, salvo por una mantilla de encaje o tul. No he visto sombreros ni gorros, salvo unos pocos que lucían las niñas, y los vestidos negros parecen ser el atuendo universal de las clases altas. Las mujeres más humildes llevan vestidos y mantos de colores, así como pañuelos en lugar de mantillas. Algunas, que vienen de las aldeas, llevan la cabeza descubierta y el cabello recogido en una complicada trenza con 4 grandes alfileres que la sujetan. Pero las largas y exigentes jornadas de las mujeres rurales también le resultaron llamativas. En Galicia, las mujeres trabajaban en el campo desde las 5 de la mañana, con sus pañuelos rojos o carmesíes recogidos como cuernos sobre la frente. Las mujeres hacían de maleteros en las estaciones y llevaban en la cabeza baúles pesados o varias maletas. Las mujeres conducían el arado, manejaban el pico en las canteras y reparaban las piezas del ferrocarril. Eran bajas, fuertes, morenas,
y casi todas parecían unas viejas. La tarara sí, la tarara no, la tarara madre que la he visto yo. Lleva la tarara un vestido verde lleno de volantes y de cascabeles. La tarara sí, la tarara no, la tarara madre que la he visto yo. Luce mi tarara su cola de seda sobre la retama y la hierba buena. La tarara sí, la tarara no, la tarara madre que la he visto yo. Este pueblo mallorquín de Valldemosa, que se envanece de llamarse Villa desde el tiempo de los árabes, está situado en la falda de la montaña. Sus habitantes son pescadores en su mayor parte. Salen a su faena por la mañana para no volver hasta la noche. Debajo de la hoja de la verbena. Durante todo el día, la villa está llena de mujeres, las más charlatanas del mundo, que se ven en el umbral de las puertas ocupadas en remendar las redes o los calzones de sus maridos, cantando sin parar. Tengo a mi amante malo, Jesús, qué pena. Debajo de la hoja de la lechuga, debajo de la hoja, debajo de la hoja, tengo a mi amante malo con calentura, debajo de la hoja del perejil, debajo de la hoja, debajo de la hoja, tengo a mi amante malo, no puedo ir, debajo de la hoja del perejil. Las mujeres son tan devotas como los hombres, pero su devoción es menos intolerante porque es más sincera. Es una superioridad que tienen allí como en todas partes sobre el otro sexo. En general, el apego de las mujeres a las prácticas del culto es efecto del entusiasmo, de la costumbre o de la convicción, mientras que entre los hombres es casi siempre efecto de la ambición o del interés. La norteamericana Catherine Bates escribió en 1900: No me parecía respetuoso con la historia dejar España sin haber hecho una peregrinación al sepulcro de Santiago. Los festejos en honor del santo la admiraron profundamente. Nos dio la impresión de que habíamos sido arrojadas de golpe desde la Edad Media hasta un exagerado 4 de julio. Pero no fue la única en recorrer la ruta jacobea. La novelista Edith Wharton, también estadounidense, hizo el Camino de Santiago 2 veces, una en 1925 y otra en 1928. En su autobiografía escribió que Compostela no estaba muy lejos de Roma en su poder de atraer otra vez al viajero. Hacia Roma caminan dos peregrinos, hacia Roma caminan dos peregrinos, a que los case el Papa, mamita, porque son primos, niña bonita, porque son primos, niña. Las fatigas del viaje y las incomodidades del alojamiento se desvanecieron de la memoria como las sombras de la noche cuando en la mañana del 24 de julio nos encontramos al fin ante la rica mole de granito gastado de la Catedral de Santiago. Uno de los efectos más emocionantes de la peregrinación era la ingenuidad infantil con que los gallegos pobres que venían de míchitas chozas sentían el templo como su propia casa. Ni siquiera sus pecados les privaban de un sentimiento de bienvenida. Sombrerito de hule lleva el mozuelo, sombrerito de hule lleva el mozuelo, y la peregrinita, mamita, de terciopelo, niña bonita, de terciopelo, niña. En el claustro encontramos a una anciana con traje de peregrina, el bordón adornado con cintas de colores y cojeando por la larga caminata. Nos dijo con toda franqueza que en su pueblo no era sino una mendiga y que venía tanto por la romería como por obedecer a su párroco, y a causa de algunas faltas que tuvo la discreción de no mencionar, le había impuesto como penitencia esta excursión. Era encantadora.
y se estaba divirtiendo en grande con los tapices de Goya y algunos otros que adornaban los claustros durante la festividad. Y nos dijo: A ver, ustedes toman un libro y pueden leer, y pueden entenderlo todo. Pero yo, ¿qué puedo yo entender? Yo puedo entender que aquella es una reina muy hermosa y que aquellos son carniceros matando un cerdo cebado. Pero los pobres podemos entender pocas cosas de este mundo, salvo desde luego el amor de Dios. Las campanas de Roma ya repicaron, las campanas de Roma ya repicaron, porque los peregrinos, mamita, ya se casaron, niña bonita, ya se casaron, niña. Sin embargo, no hacía falta viajar hasta Santiago para encontrar rutas incómodas, alojamientos rudimentarios o medios de locomoción indisciplinados en la España del siglo XIX o principios del XX. Estaba ansiosa por regresar a España con acompañantes más aventureros y por explorar sitios más remotos: Seurugell, Pol, Girona, Barcelona. Incluso fuimos en automóvil hasta Montserrat, aunque en ese momento el camino desde Barcelona era difícil de encontrar y poco práctico, ya que la ascensión nos llevó todo un día y tuvimos que pasar la noche en un monasterio. Los visitantes extranjeros, a diferencia de los peregrinos, eran aún poco frecuentes, y el hermano que nos recibió nos dijo: hay 2 hoteles para peregrinos. Tienen que elegir entre el que tiene una cocina comunal, donde pueden preparar su propia comida, o el otro, más caro, que tiene un restaurante adjunto. Sintiéndonos algo vulgares y orgullosos de nuestro dinero, elegimos la última opción y preguntamos por los nichos en las paredes, cada uno contendiendo una cama. Nuestro español no era adecuado para tratar con esta dificultad, pero complementándolo con mímica, finalmente convencimos al hermano de darnos 4 habitaciones con nichos en vez de una. Quizá después de todo no fue tan mala cosa comenzar a viajar cuando tenía 4 años. ¿Cómo debió de ser mi primer viaje a España? Yo solo recuerdo el incesante tintineo de las campanas de la diligencia, el estallido de los látigos, los gritos de los adustos arrieros que arrojaban piedras a unas mulas, si cabe más adustas todavía, para animarlas a subir por esas colinas interminables e inescalables. Es todo un lío de impresiones emocionadas, una avería en una sierra azotada por el viento, la llegada tarde y muertos de hambre a unas posadas escuálidas, cazar pulgas, beber chocolate. Creo que no me dieron otra cosa de comer en aquellos tiempos que no fuese chocolate y aceitunas. Ser perseguidos donde fuera que fuésemos por vendedores, guías turísticos, mendigos deformes y por todo tipo de gente rara que nos confundía porque no paraba de hablar. Y en medio del caos y la fatiga, una visión fantástica de las columnas de Córdoba, la Torre de la Giralda, las acequias y fuentes de la Alhambra, los naranjos de Sevilla y la horrible y gélida penumbra del Escorial. Y en todas partes, sillos sombríos que ondulaban con incienso y tensiones. Cristo moreno pasa del lirio de Judea a clavel de España. Míralo por donde viene, míralo por donde va. De España, cielo limpio y oscuro, tierra tostada, y cauces donde corre muy lenta el agua. Cristo moreno pasa con las guedejas quemadas, los pómulos salientes, los pómulos salientes y las pupilas blancas.
¿Quieren saber qué más puede uno encontrarse en un camino español, además de mulas y arrieros? Escuchen la socarrona observación de una aristócrata inglesa. ¿Qué relatos tan extraordinariamente contradictorios se pueden hacer sobre algunas cosas en España? Mencionaré entre ellos, de forma particular, los bandoleros. Algunos autores no pueden pasar una página o una milla sin encontrarse con un tipo aterrador, con un trabuco, renegrido como una galleta de telaza, armados a los dientes, embozados a los ojos y con la desagradable costumbre de rogarte que junto a tus compañeros pongáis la boca en el polvo en una carretera de España. Otro grupo de viajeros y autores se ríe solo de pensar en semejante asunto. Y se van por reacción al extremo opuesto. En España, los ladrones se caracterizan por su ausencia. Nadie te asaltará. Eso es un lujo que tienes que procurarte tú mismo. Si pones anuncios para que una brigada de bergantes infecte los caminos por los que vas a pasar, seguramente no encontrarás a ninguno que responda al anuncio. Ahora ya nadie está dispuesto a trabajar en ese oficio. De acuerdo con estos expertos, si tienes interés en que te roben, tienes que asaltarte tú mismo. Vacías con mucha destreza tu propio bolsillo, arrojas reloj y dinero en la primera zanja que veas. Te arrancas el anillo del dedo, los broches del vestido, y luego vas y te quejas ante el primer alcalde de que un hombre, joven y guapo, con pintas de caballero y bien vestido, procedió a quitarte de forma expeditiva todos los objetos de valor que llevabas y escapó con ellos, dejándote por muerta hasta que volviese de nuevo a la vida, tras haber estado, en realidad, solo ligeramente muerta. O puedes dar una suculenta propina a un ladrón para que venga y te asalte. O puedes asaltarle tú a él de la manera más salvaje e insistir con vehemencia en que él te ha robado hasta el último céntimo, aunque variando la vieja fórmula, la bolsa o la vida, por la de o me robas la bolsa o te quito la vida, sucio ladrón. Yo me arrimé a un pino verde por ver si la divisaba, por ver si la divisaba. Y solo divisé el polvo del coche que la llevaba, del coche que la llevaba. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo, y ahora empieza el tiroteo. Nuestro carruaje era una especie de ómnibus estrecho que entre un andaluz, un inglés, un hijo de Compostela que regresaba a casa tras una larga estancia en el extranjero, su joven esposa y nuestras cansadas personas llenamos hasta los túneles. Nuestro temerario conductor se había comprometido a llevarnos a los 6, equipaje incluido. Pero ay, nuestro disgusto fue enorme cuando apiló nuestros bolsos, chales y propiedades menores sobre nuestras pobres personas y embutió a 6 fornidos gallegos con un ruidoso cargamento de cajas y baúles sobre el techo. Las protestas, inútiles. Las plazas de la diligencia de línea estaban reservadas no solo desde la tarde anterior, sino desde hacía varios días. Y los carruajes son bichos raros en Galicia. Los caballeros españoles se encogieron de hombros. El inglés acababa de desembarcar en España por la mañana y no hablaba una palabra de la lengua local. Y la protesta femenina estaba claro que no funcionaba. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo, y ahora empieza el tiroteo. Hemos de decir que las principales vías de comunicación en España son excelentes, pero las otras carreteras, las secundarias, son malas. Desgraciadamente, parece como si la mayoría de las carreteras fueran secundarias. De hecho, los tramos más extensos de la superficie de la península, los enlaces interconectados entre un punto y otro, no son otra cosa que caminos de mulas, siendo incluso algunos de ellos imposibles de transitar con una diligencia, por lo que el único medio de locomoción posible es una fila de mulas conducidas por un arriero armado con una pistola. No salgas paloma al campo, mira que soy cazador, mira que
soy cazador. Y si te tiro y te mato, para mí será el dolor, para mí será el quebranto. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo, y ahora empieza el tiroteo. Es evidente que las percepciones recogidas por estas viajeras con respecto a sus trayectos no siempre coincidían. Algunas sufrieron una profunda decepción al comprobar que la realidad no estaba a la altura del imaginario que habían encontrado en la literatura o de los estándares sociales o políticos de su propia nación. La francesa George Sand, por ejemplo, no tuvo una buena experiencia en España. Durante su invierno en Mallorca, entre 1838 y 1839, en compañía de sus dos hijos y de su amante, el músico Frédéric Chopin, encontró hostilidad por su fuerte carácter y por su religión, y la tildaron de inmoral por haberse separado de su marido y vivir con su amante. Basta que se tenga aire de extranjera para que os teman y se aparten del camino para evitar vuestro encuentro. Pero Sand no fue la única. Alguna encontró España inhóspita y decepcionante. Había preparado el viaje leyendo la historia de Fernando e Isabel, del historiador Crespo, y los cuentos de la Alhambra, de Boston. Habíamos esperado el viaje con ilusión, pero no nos sentimos a gusto en España. En parte se debía a la pobreza. La gente tiritaba en sus ropas mugrientas y estaba demasiado entumecida e infeliz incluso para pedir limosna. No había algo más. Sentíamos una hostilidad difícil de definir y por primera vez yo me sentía desdichada. Recuerdo que me despertaba sobresaltada en mitad de la noche porque los trenes siempre parecían salir a las 4 de la mañana y que me acurrucaba sobre un brasero lleno de trozos de carbón en un hotel de Córdoba intentando entrar en calor. Por supuesto, me gustaron los arcos árabes de la mezquita que había sido convertida en catedral y las mandarinas, relucientes como si estuvieran bajo cristal, bajo una lluvia que caía lentamente. Sevilla, sin embargo, fue una pesadilla. Hacía poco que había terminado la guerra hispano-estadounidense. Los ingleses solían dejar a sus hijas con una niñera, así que a mí me tomaban por una niña estadounidense y la gente se asomaba desde sus balcones para escupirme. Después de que me dieran en la cara 2 veces en la misma tarde, me eché a llorar. Solo sabía que allí era infeliz y que España era, en todos los sentidos de la palabra, un lugar totalmente ajeno. La Carmen está bailando por las calles de Sevilla, tiene blancos los cabellos y brillantes las pupilas. Ay, ay, niñas, corred las cortinas, las calles están desiertas y en los fondos se adivinan corazones andaluces buscando viejas espinas. Ay, ay, niñas, corred las cortinas. Otras describieron nuestro país como impuntual y exasperante. Yo pongo todo mi empeño en recomendar a mis amigos que van a viajar por España que dejen los relojes en casa. Sobre todo porque resulta difícil imaginar de qué les van a servir a nadie que visite este país. ¿De qué te puede servir la hora exacta en que diligencia, mulas, mozos, galera y caballos, desayuno, comida y cena no estarán ante la puerta y en la mesa? ¿Qué provecho puede haber en sentarte reloj en mano sintiendo, como suele ocurrir, el débil pulso de la esperanza durante 1 hora, 2 o más, teniendo el terrible consuelo de que tú has llegado a tiempo y de que la galera, coche, mulas, guía o sastre se van a retrasar aún 2 horas más? Bueno, resulta de verdad la añadida ansiedad del inútil reloj. Tú esperas. Y otras, sin embargo, fueron cambiando de opinión a lo largo del camino, y nunca mejor dicho.
Esta mañana empezamos a explorar Sevilla. Primero la catedral que asoma desde todas partes, es enorme. Esta es la primera impresión que da. No me importa su descomunal belleza, aunque está muy bien. Por la tarde montamos en coche de caballos y paseamos durante 1 hora por unos jardines con encanto, aunque algo deslucidos y faltos de cuidado, como todo lo demás. Las calles son muy estrechas, están empedradas y sin aceras por las que caminar. Los tranvías son malos y no son fáciles de alcanzar. Es una ciudad en la que cuesta orientarse. Ay, pero cuando llegamos a Granada. Granada es de lejos el mejor lugar que vimos y casi que haya visto, creo. Disfruté de los jardines como un lagarto al sol y hacía tanto calor como el mes de agosto en Inglaterra, que no te dirá nada. Pero piensa en naranjos con naranjas y en toda clase de árboles con grandes hojas verdes y todas las flores que puedas imaginar. No tiene comparación con el jardín de nuestra casa de campo. Sobrepasa mi capacidad descriptiva. A pesar de que provenían de países y culturas diferentes, nuestras viajeras coincidieron en su recuerdo de la Alhambra. Verificaron por sí mismas las gratas impresiones que habían leído en relatos previos y nos legaron las suyas propias. De repente nos rodeó la quietud, rota solo por el flujo de aguas murmurantes y una suave penumbra a través de la cual la alta luna apenas podía penetrar. Habíamos entrado en el recinto de la Alhambra y los olmos que el duque de Wellington plantó se arqueaban densamente sobre nuestras cabezas y nuestros corazones latían rápido y nos susurramos unas a otras. Estamos aquí, al fin. Fuimos hacia lo alto y por todas partes el agua murmuraba a nuestro lado y la luna nos miraba a través de los árboles y era un sueño en el que nos movíamos. Y sin embargo, no era un sueño, porque aquí estábamos frente al Hotel Washington Irving y cuando dijimos, apenas sabiendo que hablábamos, ¿Es esta la Alhambra? el posadero tuerto respondió en buen inglés. Sí, señoras, y sus habitaciones están listas. Una de las inscripciones curiosas dentro de la Alhambra dice: mira atentamente mi elegancia. Pero en una primera visita a la Alhambra no puedes mirar nada atentamente. Una especie de intoxicación se apodera de ti. Te impulsa un deseo salvaje de ver todo a la vez y te apresuras de un lugar a otro, temiendo que la noche te sorprenda antes de haberlo visto. Duérmete, niño, duerme. Duerme, mi alma. Duérmete, lucerito de la mañana. Nanita, nana, nanita, nana, duérmete, lucerito de la Mucho que algunas viajeras criticaran el atraso de España con respecto a otros países occidentales, lo cierto es que muchas de estas miradas ensalzaron nuestro legado cultural y patrimonial. Virginia Woolf, por ejemplo, comentó: España es, con diferencia, el país más espléndido que he visto nunca en mi vida. Y nos quedamos con una última reflexión de Edith Wharton, con la esperanza de que nuestro viaje les haya resultado placentero. El esfuerzo en pos de una readaptación mental y visual ha de hacerse con tanta celeridad que uno implora en vano para que haya más tiempo, más brumas, más misterio. España no debería ser tan español así de golpe. Cualquiera que el tejado tenga de vidrio, cualquiera que el tejado tenga de vidrio,
arrierosemos, puede que en el camino, Puede que en el camino nos encontremos. Me ha encantado.